Muy bien, hermanos, vamos a comenzar nuestra clase. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Primera a los Corintios, capítulo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1. Vamos a comenzar a leer en el versículo 9 y leemos hasta el versículo 17. Tenemos Primero los Corintios capítulo 1, versículos 9 al 17. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Fiel es Dios, por el cual fuisteis también llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿O fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vamos a orar en esta mañana para pedir la bendición de nuestro Dios. Hermano Margarito, ¿quieres hacer favor de Dios, hermano? Oremos. Bendito Padre Celestial que moras en lo alto de los cielos. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, porque te estás manifestando el amor que nos tienes, Señor, al darnos tu verdadera doctrina, Señor. Porque tú nos estás guiando conforme a tu palabra y nos estás dando, Señor, el camino verdadero, Señor, que debemos de llevar en nuestras vidas para estar gozosos el último día, Señor, luchando, Señor, ante toda adversidad y estar en tu presencia. Pero tú, Padre Santo, ten misericordia de nosotros mientras tengamos vida, Señor, porque seguimos fallando. Pero sabemos que eres un Dios justo y verdadero, Señor, en el cual te complace la justicia, Señor. Y nosotros, Señor, en agradecimiento te damos honra y gloria, esperanzados a tu divina y gracias, Señor. Tu divina gracia, Padre Santo, porque tú nos viniste a rescatar al morir en la cruz del Calvario y nos diste fuerza, Señor. Nos has abierto la mente, nos has abierto el corazón, nos has transformado completamente, en el cual, Señor, seguimos honrándote, esperanzados a terminar la carrera en esta vida. En el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo te damos honra y gloria, Señor, esperanzados nosotros a que la recibas y nos sigas guiando. Amén. 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 Gracias, hermano. Bueno, vamos a empezar con nuestra clase, hermanos, y vamos a empezar con el versículo 9. Vamos a empezar con el versículo 9, hermanos, que dice de esta manera: Fiel es Dios. Bueno, el domingo pasado hablábamos, vimos los primeros 8 versículos, ¿recuerdan? Y el último versículo que vimos dice, versículo 7, de tal manera que nada os falta ninguno de ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin. ¿Recuerdan esa enseñanza? Dios nos confirma no con una varita mágica, no con su poder, sino con el Evangelio. La semana pasada hablábamos de que Dios nos confirma a través del Evangelio. ¿Qué significa? Bueno, que nosotros leemos, ponemos en práctica el Evangelio, y a través del Evangelio es como Dios nos confirma. Si el Evangelio dice que todo aquel que se aparta ya no es agradable a los ojos de Dios, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a evitar apartarnos. ¿Por qué? Porque en ese momento vamos a dejar de ser agradables al alma de Dios. Eso es lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 10 y versículo 38 y 39. Dice: mas el justo vivirá por fe, y si se apartare, no agradará a mi alma. Entonces,
que el que se aparta del camino del Señor ya no es agradable a los ojos de Dios, entonces dice, yo no quiero apartarme. Y es el Evangelio el que te está confirmando para que te mantengas. Es la manera en que Dios te está usando. O sea, hermano, tenemos que aceptar que Dios tiene todo el poder para confirmarnos por su poder. Pero Él tiene sus fórmulas y Él dice, esta es la manera en que yo lo voy a hacer y es la manera en que lo hace. Nosotros tenemos que sujetarnos a la manera que lo hace. Entonces, vamos a hablar ahora del versículo 9. Y en el versículo 9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahora, este versículo, hermanos, si nosotros no tenemos cuidado, y yo sé que en nuestra iglesia no tenemos el problema de que tengamos esta clase de doctrina, pero de aquí nace una doctrina. De este versículo nace una doctrina en el mundo, en muchas iglesias. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es que nace de este versículo, es que dice, bueno, Dios es el que me eligió, Dios es perfecto, Dios lo sabe todo, Dios nunca se equivoca. Si Él me escogió para estar en comunión con Cristo, entonces yo voy al cielo. ¿Por qué? Porque si yo no fuera al cielo, ¿cuál sería la consecuencia en Dios? Pues que diríamos que Dios se equivocó, diríamos que Dios no supo escoger a la persona correcta, y si Dios se equivoca, entonces pues no es Dios. ¿Entiende eso? ¿Entiende cómo se puede torcer la Biblia? ¿Cómo se puede equivocar? Lo hacemos, decimos, si Dios me escoge es porque Dios sabe que voy a llegar al cielo. Si Dios piensa que no voy a llegar al cielo, pues no me escoge. Entonces, si Dios me escogió es porque, ¿qué es lo que dice el versículo 9? Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Entonces, hermano, de aquí sale una doctrina equivocada. Pero, primero, dice, si Dios me escogió es porque Él sabe que voy a llegar. Y yo voy a llegar porque Dios me escogió. Y Dios nunca se equivoca. Ahora, decimos, ¿quién escogió a Judas para que estuviera entre los 12? ¿Y usted cree que Judas está en el cielo? No. O sea, muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que entender, uno es el propósito de Dios, uno es el deseo de Dios, y otra cosa es nuestro libre albedrío, que permitimos que Dios cumpla su propósito en nosotros o no se lo permitimos. Y ahí es donde entra nuestro libre albedrío. Dios escogió a Judas, porque la Biblia dice, si no me equivoco, hermano, en San Juan capítulo 6 y versículo 37, si no me equivoco, a ver, vamos a buscar San Juan capítulo 6 y versículo 37, donde debe decir más o menos estas palabras: todo lo que el Padre me da. A ver, busque San Juan 6, 37. ¿Lo encontró? San Juan capítulo 6, versículo 37. Dice, leemos al unísono: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Si Judas vino a la presencia de Cristo, ¿es por qué? Porque el Padre lo envió. El Padre lo envió. Entonces, hermano, si Judas fue enviado por el Padre, fue elegido por el Padre para que fuera uno de los 12, entonces Judas, si vamos a aplicar esa doctrina, si vamos a aplicar esa fórmula, entonces tendríamos que decir que Judas está en el cielo. Porque fue escogido por Dios, porque fue elegido por Dios. Pero esa no es una fórmula, hermanos, esa no es una manera de interpretar la Biblia. Pero vamos nosotros al libro de Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Perdón, capítulo, déjame ver. Sí, capítulo 1. ¿Lo tenemos? Bueno, en el capítulo 1, versículo 1, empieza diciendo estas palabras. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo,
a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y dice que estas personas fueron elegidas según la presencia de Dios Padre. O sea, no queda ninguna duda que estas personas fueron elegidas según la presencia de Dios Padre. Fueron elegidas, número 2, fueron elegidas en santificación del Espíritu Santo. Fueron elegidas para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces, estas personas, hermanos, fueron elegidas por Dios, fueron elegidas en santificación del Espíritu Santo, fueron elegidos para ser rociados con la sangre de Jesucristo y fueron renacidos de nuevo. Sin embargo, en el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. O sea, las personas que son guardadas por Dios son guardadas con un propósito, y el propósito es que puedan alcanzar la salvación que Dios tiene para nosotros en el cielo. Pero todavía tenemos que alcanzarla. No podemos decir, no, es que yo estoy seguro de mi salvación. Es que yo ya voy si Dios me eligió, seguro que voy a llegar al cielo. No, todavía te falta alcanzar la salvación que Dios tiene preparada para ti. Pero tienes que alcanzarla. Tienes que alcanzarla. Todavía tienes que procurar. Si tú tienes que alcanzar algo, ¿qué significa? Que todavía no lo tienes. Significa que todavía no lo tienes. Entonces, hermano, eso es lo que tenemos que entender. Ahora, a esas personas, hermano, fíjense bien, a esas personas que fueron elegidas según la presencia de Dios, que fueron santificadas con el Espíritu Santo, que fueron rociadas con la sangre de Jesucristo, que estaban guardadas, que tuvieron un nuevo nacimiento y que fueron guardadas según el poder de Dios para alcanzar la salvación. A esas personas todavía se les dice en el capítulo 2, hermano, capítulo 2, versículo 1 y 2. Capítulo 2, versículos 1 y 2 dice que a esas personas todavía les dice que tienen que desechar. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Las personas tienen que desechar todo lo malo. Ya fueron elegidas por Dios, ya fueron santificadas por el Espíritu Santo, fueron rociadas con la sangre de Jesucristo, fueron renacidos de nuevo y estaban guardados por Dios, pero todavía les faltaba desechar todas las malicias, toda la envidia, todas las cosas malas y desear como niños recién nacidos la leche espiritual para poder alcanzar esa salvación que Dios tenía para ellos. Veamos lo que dice el versículo 16 de este mismo capítulo 2. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, vamos a tratar de entender, hermano, que las personas, después de que han sido lavadas con la sangre de Jesucristo, alcanzadas, tocadas por el Espíritu Santo, todavía tienen que vivir en santidad, tienen que desechar lo malo y todavía les falta alcanzar la salvación que Dios tiene para ellos en el cielo. Y para eso, hermano, tienen que desechar toda la malicia, toda la envidia, todos los homicidios, tienen que desechar todo lo que traen en su corazón, las envidias, el odio, tienen que desecharlo y aplicarse a la palabra de Dios. Dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, todo esto, hermano,
alcanzar la salvación que está preparada para nosotros en el cielo. Todavía nos falta llegar allá y encontrar que Dios pueda decir de nosotros: bien, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y entonces, hermano, habremos alcanzado la gloria. Habremos alcanzado la meta. Habremos llegado a la presencia de Dios. Ahora, vamos a regresar, hermano. Entonces, hermano, el hecho, si usted encuentra una persona que diga: yo voy al cielo porque Dios me eligió, usted sabe que está equivocado. Usted sabe que está equivocado y usted puede ayudar a esa persona a encontrar el camino correcto, ¿verdad? Marque esas citas en su Biblia, hermano, porque usted necesita ayudar a otras personas. Hoy en día se da mucho esto entre el cristianismo de decir: es que soy un príncipe porque soy el hijo del rey, es que soy una princesa, sí, y viviendo como mendigos, viviendo como esclavos. Y se da mucho en el cristianismo: es que tú tienes que decir que eres una princesa, no, vive como princesa, vive como la hija del rey. Dice el apóstol Pedro: si tú dices que Dios es tu Padre, entonces vive como hijo de Dios. No te pavonees diciendo yo soy hijo de Dios, vive como hijo de Dios. ¿Sí saben que Pablo, el apóstol Pedro dice eso, verdad? ¿Lo sabe o no lo sabe? Primera de Pedro, capítulo 1, y si no me equivoco es el versículo 17. Primera de Pedro 1:17, donde dice: y si invocáis por Padre, ¿ese es? Si invocáis por Padre, o sea, si tú dices que Dios es tu Padre, entonces tienes que vivir en temor. ¿Cuánto tiempo? Hasta que aceptes a Cristo como tu Salvador personal. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tienes que vivir en temor. Temor a Dios, temor reverente, temor respetuoso, temor a ofenderle, temor a que Dios se ofenda contigo, que Dios se moleste, temor. ¿Cómo podemos evitar esto, hermano? Tú no quieres que Dios te dé la espalda, tú no quieres que Dios te deje. El Señor Jesucristo lo dice en San Juan capítulo 11 y versículo 52, dice el Señor Jesucristo: porque el que me envió conmigo está, nunca me ha dejado solo el Padre, porque... ¿Alguien sabe la última expresión? Porque yo hago siempre lo que te agrada. Esa es la manera, ¿no? Esa es la manera. Si usted no quiere que Dios lo abandone, si usted no quiere que Dios lo deje, si usted no quiere que Dios le dé la espalda, entonces necesita hacer siempre lo que le agrada. Eso es temor reverente, hermano. Eso es temor reverente. Y dice el apóstol Pedro: si tú invocas a Dios como tu Padre, tienes que vivir en temor todo el tiempo de tu peregrinación en esta tierra. Tienes que vivir en temor todo el tiempo que vivas en esta tierra. Tienes que vivirlo en temor a Dios, temor reverente. Jesucristo dice: Dios nunca me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Ahora, vamos nosotros, hermano, a regresar a 1 Corintios, que es nuestra cita donde empezamos nuestra clase, donde tenemos nuestra clase, y vamos a ver el siguiente punto en esta mañana. Dice, vamos a empezar a leer el versículo 11, 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 11. Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Grábese eso, porque a través del estudio de esta clase, de este libro, vamos a ir mencionando a los de Cloé. Hermano, lo que Pablo escribe en esta carta se basó en lo que los hermanos de Cloé le dijeron a Pablo. ¿Quiénes eran los hermanos de Cloé? No era una muchacha, no. Era una ciudad, sí.
era una ciudad que los hermanos de la iglesia de la ciudad de Troy vinieron a Pablo. Pablo habló con ellos de muchas cosas, de doctrina y todo, pero entre esas cosas hablaron también de la iglesia de Corinto. ¿Sí? Hablaron de la iglesia de Corinto, y entonces Pablo dice en el versículo 11: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Pregunta Pablo: ¿acaso está dividido Cristo? Todo esto, hermano, en la iglesia de Corinto. Todo, no en el cristianismo, no, en la iglesia de Corinto. Solamente en la iglesia de Corinto había estos grupitos, o los grupitos de los que decían: para mí Pablo es lo mejor. Y otros decían: no, Pedro anduvo con Cristo, caminó sobre las aguas. Otros decían: no, pues yo soy de Apolos. Apolos era un gran orador. Y cada uno tenía su grupo. Y allá en el rincón estaban unos cuantos que decían: no somos de Cristo. Y dice Pablo, versículo 13: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y aquí empieza Pablo con el tema del bautismo. Y dice Pablo: ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Versículo 14: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, y de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vamos a hablar de la doctrina del bautismo. Vamos a hablar de la doctrina del bautismo, hermano, y vamos a empezar por el principio. Quiero darles 3 citas. Vaya poniendo separadores, por favor. Le voy a dar 3 citas seguidas. Primero quiero que busque, por favor, Hechos capítulo 2. Busque, por favor, el libro de los Hechos capítulo 2. Esta doctrina también es una doctrina importante, hermano. Es una doctrina muy importante porque también tiene que ver con la salvación. Hay algunas personas que creen que el bautismo es necesario para la salvación, pero vamos a ver qué es lo que la Biblia dice al respecto. ¿Ya encontró el libro de los Hechos capítulo 2? Ponga por favor un separador y vaya al libro de Marcos capítulo 16. Y ponga por favor un separador también ahí y vaya a Mateo capítulo 28. Vamos a tratar de encontrar, hermano, todos los pros y los contras de la doctrina del bautismo. Así debiera ser en cada doctrina. En cada doctrina, hermano, el problema y el error de las doctrinas, hermano, todas las doctrinas son sacadas de la Biblia, pero son muy parciales. Son muy parciales, hermano. Vamos a decir, una persona ve solamente ciertos textos de la Biblia y entonces hace una doctrina, pero no considera todos los textos que tienen que ver con el tema. Y entonces se hace una doctrina errónea porque solamente se está considerando parte de lo que Dios dice al respecto. Si nosotros queremos realmente conocer la verdad de Dios acerca de cualquier doctrina, tenemos que hacer lo que la Biblia dice, considerarlo todo, lo bueno, lo malo, la bendición, la maldición, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que queremos, lo que no queremos, todo tenemos que considerarlo, si es que queremos conocer la verdad. Si queremos sacar una doctrina que sea agradable a las personas, bueno, pues entonces saca usted los textos que usted quiere y
y hace una doctrina agradable a las personas, pero no significa que sea agradable a los ojos de Dios. Entonces vamos a empezar con la doctrina del bautismo, y la primera cosa que vamos a ver en la doctrina del bautismo, hermano, son el orden establecido por Dios. Ponga atención, el orden establecido por Dios. ¿Qué significa eso? Pues que a la hora de bautizarlo tiene que ser muy serio. No, estoy hablando de la secuencia que debe llevar. Por ejemplo, Mateo capítulo 28, estamos en Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, dice, versículos 18, 19 al 20. Dice el versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, dígalo, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, vamos a ver, ¿cuál es el orden? ¿Cuál es el orden del bautismo? Hermano, correcto, bíblico, establecido por Dios. Alguien que me diga, por favor, alguien que me ayude. Primero se tienen que hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor de Cristo. Primero tiene que ser creyente en Cristo. Primero tiene que ser creyente en Cristo. Número 2, bautizarlos. Bautizarlos. Hermano, una persona puede aceptar a Cristo hoy y en el mismo momento puede ser bautizado. Pero porque primero tiene que ser creyente en Cristo y inmediatamente después tiene que ser bautizado. Algunas doctrinas enseñan esto. Que las personas primero tienen que estar un tiempo porque tienen que saber si van a ser fieles o no van a ser fieles, si van a después andar pisoteando el bautismo. O sea, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque para aceptar a Cristo queremos que todo el mundo acepte a Cristo en el momento que quiere, pero para bautizarse no. ¿Por qué? Porque no quieren que pisoteen el bautismo. ¿Qué significa? Que para esas personas es más importante el bautismo que Cristo. Y eso no es correcto. ¿Sí? Eso no es correcto. Entonces, a Cristo sí, acéptalo porque tienes que ser salvo inmediatamente. Pero el bautismo no, porque no sé que después vayas a andar pisoteándolo. Primero tienes que saber si vas a dar un buen testimonio o no. Eso no es correcto, hermano. Dice, primero, bautizarlos. Primero, hacerlos discípulos, o sea, creyentes en Cristo. Segundo, bautizarlos. Y tercero, ¿qué es lo tercero? Ahí está en el versículo 20. Enseñarles que guarden las cosas que Cristo mandó. Enseñarles a obedecer la palabra de Dios. Ese es el orden correcto, hermano. Ese es el orden bíblico establecido por Dios. Que sean creyentes. Número 1, que sean creyentes. Número 2, que sean bautizados después de ser creyentes. Y número 3, enseñarles a obedecer la palabra de Dios. Y esto significa, hermano, que los niños no aplican. Los niños recién nacidos no aplican. ¿Por qué? Porque para que se establezca el orden establecido por Dios, las personas primero tienen que ser creyentes. Si los niños de 8 días o de 40 días o de 1 año todavía no son creyentes, todavía no saben lo que es Cristo. Primero tienen que arrepentirse. Ahora, ese es el orden correcto. Vamos al libro de Marcos, capítulo 16. Vamos al libro de Marcos, capítulo 16 y versículo 16. Dice Marcos 16, 16. Ayúdenme. El que cree. Bueno, entonces veamos el 15. Toda potestad me da por todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿cuál es el orden? Creer. Primero creer y luego ser bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, primero la persona tiene que creer. Primera cosa, tiene que creer. Segundo, este es el orden divino, este es el orden de Dios, no es el mío.
pero tampoco trate de establecer el suyo. O sea, el orden divino es, número 1, tienes que ser creyente, y número 2, tienes que ser bautizado. Ahora, vamos al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, rápidamente, ya lo habíamos, ya tenían ahí el separador, ¿verdad? Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Vamos a leer versículo 37 y 38. Dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, o ellos dijeron: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. ¿Cuál es el orden? El orden correcto es: primero tiene que arrepentirse. Un niño recién nacido, un niño que tiene 1 año de edad no tiene de qué arrepentirse. ¿Sí? Además no tiene el conocimiento. Todavía no es creyente en Cristo. Aunque digan nació en cuna cristiana, tiene que ser primero creyente. Para que el bautismo sea efectivo, tiene que ser creyente. Después de ser creyente, ser bautizado. Pero no se puede tampoco cambiar y decir, vamos a, primero tenemos que enseñarle para ver si va a dar un buen testimonio o no. O sea, lo establecido por Dios, el método establecido por Dios, el orden establecido por Dios es: la persona tiene que ser creyente, tiene que arrepentirse, tiene que ser discípulo, e inmediatamente después, cuando quiera, puede bautizarse para bautizarse. Ser salvo. Ok, ese es el orden establecido por Dios. No es mío, no es mío. Yo no estoy tratando de establecer el mío, pero tampoco ninguna persona tiene derecho a establecer el suyo. Este es el orden establecido por Dios. Entonces, hermano, vamos al siguiente punto en este tema. El tema de esta mañana, hermanos, es el bautismo. Esa es estamos viendo la doctrina del bautismo. Y vamos a ver ahora, ya vimos que. ¿Qué vimos? ¿Cuál fue el primer punto del bautismo? El orden establecido por Dios. ¿Sí? Ahora vamos a ver el alcance del bautismo. Vamos a ver el alcance del bautismo. Y estamos en Marcos 16. Marcos 16. ¿Qué dice Marcos 16? Dice: el que creyere, a ver, todo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una vez más, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y yo pregunto, ¿qué tanto tiene que ver el bautismo con la salvación? Porque el versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿qué pasa con una persona que es creyente pero no se ha bautizado? ¿No es salvo? Una persona que es creyente y no se ha bautizado en el orden establecido por Dios. Estamos hablando del orden establecido por Dios. ¿Sí? El orden establecido por Dios. ¿Qué pasa cuando una persona es creyente y no se ha bautizado? O sea, ¿qué tanto le estorba para ser salvo? Porque el Marcos 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, en Hechos capítulo 2, versículo 38, dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Preguntamos, ¿qué tanto tiene que ver el bautismo en el perdón de los pecados? Bueno, vamos a ver esto, hermano. El alcance del bautismo. Yo creo que sí entienden cuando hablo del alcance del bautismo, ¿verdad? Bueno, el alcance del bautismo. ¿Qué tanto el bautismo tiene poder para perdonar pecados o para salvar a las personas? Y vamos a verlo nosotros en 1 de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. ¿Ya lo tenemos? Primera de Pedro 3, 21. Dice: el bautismo que corresponde a esto
El bautismo que corresponde a esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, el bautismo que corresponde a esto, ¿a qué se refiere cuando dice esto? Se refiere al agua. Vea la última palabra del versículo 20. La última palabra del versículo 20. La última palabra es 20, es agua. Agua. ¿Sí? El bautismo que corresponde al agua. ¿Por qué dice el bautismo que corresponde al agua? Porque existe el bautismo por agua y existe el bautismo por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, el bautismo que corresponde al agua dice, ahora nos salva. Ahora nos salva. Y luego aclara, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia ante Dios. ¿O hacia Dios? Hacia Dios. Entonces, hermano, tenemos que entender esto. El bautismo no quita las inmundicias de la carne. A ver, díganlo conmigo. El bautismo no quita las inmundicias de la carne. El bautismo no quita las inmundicias de la carne. Entonces, ¿por qué allá dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo? Porque en Marcos 16 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo si el bautismo no quita las inmundicias de la carne. ¿Sí? Ahora, si nosotros tomamos solamente Marcos 16, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Que el bautismo perdona pecados. ¿Correcto? Que el bautismo perdona pecados. Hay un texto por ahí, déjenme ver, ayúdenme por favor. Ahorita está llegando a mi mente. Hay un texto que dice, arrepiéntete y bautízate y lava tus pecados. Y usa la palabra lava tus pecados. Es en el libro de los Hechos. Seguramente es en el libro de los Hechos. Ok. Ahora, el bautismo, hermano, no quita las inmundicias de la carne. Pero entonces, ¿por qué dice la Biblia? ¿Por qué dijo Cristo? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, hermano, en primer lugar tenemos que entender una cosa. La Biblia no se puede contradecir. Y mucho menos Pablo a Cristo. ¿Correcto? ¿Está de acuerdo conmigo? Pablo jamás le va a contradecir a Cristo. Entonces, ¿por qué Pablo dice en 1 Corintios, en la cita donde empezamos, 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1 y versículo 14? ¿Por qué Pablo dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado? ¿Va? 1 Corintios 1:14. Si el bautismo es o sea, ¿qué era la vida de Pablo? Desde que Pablo conoció a Cristo como su Salvador personal, ¿a qué se dedicó Pablo? A salvar almas, a predicar el evangelio, a salvar almas, a formar iglesias cristianas. Si el bautismo perdonara pecados, ¿por qué Pablo diría, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros esté bautizado? ¿Entiende eso? O sea, el bautismo, hermano, no podemos elevarlo hasta el cielo. No podemos elevarlo hasta el cielo y decir que perdona pecados. Porque Pablo jamás habría dicho, si eso fue lo que Cristo quiso decir cuando dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si quiso decir que los pecados se perdonan con el bautismo, entonces, hermano, Pablo jamás habría dicho, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros se bautizado. Porque la vida de Pablo fue dedicada especialmente para salvar almas. Para que las personas obtuvieran el perdón de los pecados. Ahora, sin embargo, todavía está ahí Marcos 16, que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Les voy a explicar por qué está esa palabra, esa expresión ahí, hermano. Les voy a explicar por qué. Yo creo que el jueves pasado, prediqué un mensaje sobre el cuidado del padre con su hijo Elías. ¿Recuerdan? Que le dijo, ve y escóndete. Pero no había peligro. No había peligro. Y Dios le dijo, ve y escóndete. ¿Por qué?
Porque el padre sabía que iba a venir el peligro. Y entonces, antes de que el peligro llegara, él trató de ocultar a su hijo para que no sufriera las consecuencias de la ira del rey Acab. Ahora, hermano, es lo mismo con esto. ¿Cuántas personas, hermano, cuántas personas murieron quemadas en la hoguera por ser cristianos? ¿Cuántas personas murieron de tuberculosis por vivir en cuevas? ¿Cuántas personas vivieron en cavernas? ¿Cuántas personas anduvieron en los desiertos desnudos porque no podían salir a la ciudad, porque los atrapaban, los echaban a la cárcel y luego los ponían en la coliseo para que los devoraran las fieras hambrientas? ¿Cuántas personas vivieron desnudas en los desiertos o vistiéndose con piel de cabra o con piel de oveja? Usted ya lo sabe, mi hermano. Usted ya lo sabe, mi hermano. Mire, rápidamente, vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8. Y vamos a ver, ¿saben por qué, hermano, ustedes ya lo saben. Y qué bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios, usted ya lo sabe. Pero estamos transmitiendo a través de internet. Estamos transmitiendo a través de internet y hay mucha gente escuchándonos ahora. ¿Saben cuántas reproducciones tuvimos el culto del jueves? 110 reproducciones. ¿Sí? Nos quedamos cerrando el templo. Para cuando, antes de que yo terminara, vino mi esposa y dijo, hay 75 reproducciones en este momento, antes de que yo terminara de cerrar el templo. Yo pensaba que como pasaron 10 días después de que terminamos en la radio, yo pensaba, hermano, que la gente se había enfriado. No, estaban esperando. Y hermano, por amor a esas personas, vamos a ver estas citas. Y voy a decirles citas que ustedes ya conocen, ya saben, pero por amor a esas personas que no han estado tiempo con nosotros, vamos a ver estas citas. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 1 al 3, dice el apóstol Pablo, dice la Biblia, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, ¿sí? Y fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Toda la iglesia fue esparcida. Y el versículo 3 dice, el versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, ¿sí? Porque Esteban acababa de ser muerto a pedradas. Y luego dice el versículo 3, y Saulo, entrando casa por casa, asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. Ahora, hermano, vamos a ver esto. Estamos hablando de por qué Cristo dijo, el que creyera y fuera bautizado, se lo saben. Usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver el bautismo con esto? Vamos a otro. Vamos a ir a los Hebreos, capítulo 12. Es Hebreos capítulo 11, hermano, perdón. Hebreos capítulo 11 y versículo 36, si no me equivoco, donde dice, otros experimentaron vituperio, y además de esto, azotes. En las cárceles, aparecieron en las cárceles, fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espada, puestos a prueba. ¿Qué más? Anduvieron de allá para acá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Hermano, por eso Cristo instituyó el bautismo. ¿Por qué? Porque él sabía que la iglesia primitiva, hermano, iba a tener que andar huyendo. La iglesia primitiva iba a tener que andar huyendo. Y entonces, todas las personas,
¿Saben qué hacían las personas? Los tomaban presos, los arrastraban a cabeza de silla, los arrastraban por la calle, la gente salía, los apedreaba, les echaba agua caliente, los vituperaba, los maldecía y luego los azotaban con varas y los echaban en la cárcel. Y después de eso, cuando había un buen número de personas en Roma, vendían boletos para ponerlos en el Coliseo, hermano, para soltar las fieras salvajes, para que los despedazaran delante de todos. Y las personas tomaban a sus niños en sus brazos y cantaban alabanzas para la gloria de Dios. Ahora, ¿pero qué pasaría, hermano? Las personas que vivían en las cuevas y se congregaban a escondidas porque si los encontraban como cristianos los iban a matar. ¿Qué pasaría si una persona dice: ¿quieres aceptar a Cristo? Sí. Bueno, haz una oración. Señor, límpiame del pecado. Ya, ahora sí, vámonos a la iglesia. No, podía estar fingiendo. Y entonces iba a la iglesia y luego mandaba a los soldados para decirles dónde se congregaban. Entonces, las personas, vean, pongan atención a esto. Las personas que decían: ¿quieres aceptar a Cristo? Sí, sí quiero aceptar a Cristo. Entonces bautízate. Porque al bautizarse automáticamente estaba haciendo ¿qué? Sellando su sentencia de muerte. Sellando su sentencia de muerte. Y Dios, para proteger al pueblo, instituyó el bautismo para que las personas, los que eran, ¿cómo se dice? Espías, por decirlo de alguna manera, los que eran espías no pudieran cumplirlo, porque si cumplían con el bautismo, automáticamente se estaban condenando a la muerte también. Por eso está el bautismo unido a la fe. Por eso es el que creyere y fuere bautizado. El bautismo, hermano, no es indispensable para la salvación. ¿Por qué? Porque el bautismo no perdona pecados. El bautismo no quita las inmundicias de la carne. Si las quitara, si el bautismo perdonara pecados, Pablo jamás habría dicho: doy gracias a Dios de que a ninguno de nosotros se ha bautizado. ¿Está de acuerdo conmigo? Pablo tendría, o sea, sería, ¿qué nos limpia de todo pecado? ¿Qué nos limpia de todo pecado? La sangre de Jesucristo. ¿Qué les parece si yo dijera: doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes les he pedido que sean lavados con la sangre de Jesucristo? O que Pablo lo hubiera dicho. Que Pablo hubiera dicho: gracias a Dios que a ninguno de ustedes les he dicho que sean lavados con la sangre de Cristo. Eso sería terrible en la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo lo que más deseaba era que las personas obtuvieran el perdón de sus pecados. Si el bautismo fuese para perdonar pecados, Pablo jamás habría dicho: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Y luego dice el versículo 17, regresando a 1 Corintios, capítulo 1, en versículo 17, dice el apóstol Pablo, dice: porque no me envió Cristo a bautizar. Pero Pablo fue enviado a salvar almas. ¿Está de acuerdo? Pablo fue enviado a salvar almas. Pero dice Pablo: sí, yo fui enviado a salvar almas, pero no fui enviado a bautizar. Eso es lo que Pablo dice. ¿Lo dice? No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Entonces, hermano, no podemos elevar el bautismo hasta la grandeza que no tiene. Tampoco debemos pisotearlo, porque el bautismo es la aspiración de una buena conciencia ante Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que si Dios te manda que te bautices y tú te bautizas, entonces tu conciencia queda tranquila, porque dice: Señor, yo ya te obedecí. Pero mientras usted no se bautice, usted sabe que algo le falta ahí en obediencia a Dios. Es un acto de obediencia a Dios. ¿Sí? Pero cuando Cristo lo instituyó, y ya con esto termino este punto, cuando Cristo lo instituyó para proteger a sus hijos, para que muchos, hermanos, cientos, miles de cristianos murieron quemados en la hoguera, vivos, quemados en una hoguera por ser cristianos. Pero lo que Cristo estaba haciendo era protegerlos para que no permitieran que entraran espías y los entregaran a todos juntos. Muchos de esos cristianos salían a
a las ciudades o a las rancherías a robar comida para poder subsistir, para darles a sus hijos, y ahí los atrapaban. Y ya nunca regresaban con sus hijos. Los quemaban vivos o los metían a los coliseos para que fueran comidos por las fieras salvajes. Y entonces, en una forma de protegerlos para que las personas decían, pues ¿cómo se dice? Yo te vendo cristianos, pero yo no voy a bautizarme porque automáticamente me estoy condenando. Cualquier otro me entrega y dice, tú también eres de los cristianos. Y me entrega y yo voy a tener que pagar el precio. Y el bautismo fue una forma, ¿por qué? Porque tenía que hacerlo público. O sea, no es lo mismo que yo le hablo a este hermano de Cristo y aquí entre los dos, aquí nada más, aquí despacito, hermano, despistado, acepta a Cristo, haz conmigo esta oración, sí. No, pero el bautismo es un acto público donde todo el mundo sabe que la persona ya es un seguidor de Jesucristo y automáticamente se está condenando. Por eso se instituyó el bautismo como parte de la salvación. No porque el bautismo perdone pecados, sino por causa de... Por seguridad. Porque el Padre está protegiendo a sus hijos. ¿Entienden? Ahora, vamos al tercer punto, hermano, en el bautismo. Vamos al tercer punto en el bautismo, hermano, y es vamos a la manera, vamos a la manera de bautizar. Y vamos a ver nosotros en el libro de los Hechos, todavía tiene ahí Hechos 10, Hechos capítulo 2. ¿Tiene todavía con el separador o ya no? Bueno, Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice el versículo 38, o sea, en el 37, ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos dijeron, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ok, ¿cuál es la manera correcta, hermano? Aquí nace otra doctrina. Aquí nace otra doctrina. Las personas que se bautizan en el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, hay personas que ya quitaron a Dios Padre y al Espíritu Santo, ya lo quitaron del bautismo y se bautizan en el nombre de Jesucristo. Ahora, la Biblia dice ahí que las personas fueron bautizadas, o Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. A ver, díganlo, Pedro conmigo. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Si usted le da la vuelta a la hoja en el capítulo 10, hermano, capítulo 10, versículo, déjenme ver qué versículo es. Capítulo 10 y versículo 48. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Ahora, hermano, pero cuando los apóstoles le dicen, cuando los primeros creyentes, en el primer mensaje de Pedro, se arrepienten y dicen, varones hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y luego dice en el libro de los Hechos que fueron bautizados en el nombre de Cristo. Aquí nace otra doctrina. Hay una doctrina en el mundo que dice que las personas solamente deben bautizarse en el nombre de Cristo. No sé si ustedes han oído. Bueno, hermano, pregunto, ¿qué es la manera correcta? ¿Hacerlo como Cristo dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o hacerlo en el nombre de Cristo? ¿Cuál es la manera correcta? Dijimos que la Biblia no se puede contradecir porque todo salió de una sola mente, la mente de Dios.
La mente de Dios, el Espíritu Santo, es el autor de la Biblia y no puede contradecirse. Pedro no puede contradecirle a Cristo, o viceversa. A ver, vamos a ver, ¿cuál es el método correcto? ¿Debemos hacerlo como lo hacemos nosotros, que se nos llama los trinitarios? Los trinitarios, porque creemos en la Trinidad y decimos, debemos bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, así lo mandó Cristo. ¿O debemos hacerlo como dice Pedro? ¿Cómo debemos hacerlo? No, como dicen los dos. La Biblia no se puede contradecir. Ellos no se pueden contradecir. Pedro y Cristo no se están contradiciendo. Los dos están diciendo lo mismo. Pues las dos formas son correctas. No, los dos están diciendo lo mismo. No hay dos formas. Los dos están diciendo lo mismo. Los dos están diciendo lo mismo. Vea, ponga atención. Por eso vienen las falsas doctrinas. Porque no se analiza con base en la palabra de Dios, no con base en el intelecto, con base en la palabra de Dios. Vaya usted, por favor, al libro de los Hechos. Este es el libro de los Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Vamos a leer los versículos 14 al 16. Hechos, capítulo 8, versículo 14 al 16. ¿Ya lo tenemos? Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Hermano, Samaria es la primera ciudad que recibe la palabra de Dios después de Jerusalén. O sea, apenas estaba expandiéndose el evangelio. Ponga atención. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen. Ponga atención. Oraron por ellos para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, es correcto bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Eso fue la enseñanza de Cristo. Lo que Pedro dice es correcto, porque Pedro está diciendo que las personas deben bautizarse en el nombre de Cristo. No. ¿Cuál es la diferencia, hermano? ¿Cuál es la diferencia entre las palabras del versículo de Hechos 2:38 y Hechos 8:16? Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. Hay una sola palabra que marca la diferencia entre estos dos textos. ¿Cuál es? La misma persona. ¿Cuál es la palabra que marca la diferencia entre estos dos textos? No. ¿Vale? No. ¿Cuál es la palabra? Hermano, ¿cuál es el tema que estoy tratando? No estoy tratando el tema del bautismo. Estoy tratando cuál es la manera correcta. ¿La que Cristo dijo o la que Pedro dijo? ¿Cuál es la palabra que marca la diferencia? Hermano, por favor, no se deje. Si usted no tiene capacidad para ver aquí esta palabra. Pedro dijo, en Hechos 2:38, Pedro dijo, arrepentíos y bautícense a cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Y en Hechos 2:16 dice que no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo porque solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la palabra que marca la diferencia? ¿Ah? Solamente. La palabra solamente. No es lo mismo ser bautizados en el nombre de Cristo que ser bautizados solamente en el nombre de Cristo. No sé si pueden ver la diferencia. Sí. Cuando las personas se bautizan en el nombre de Cristo, se bautizan como Cristo mandó, como Cristo dijo. Cuando las personas se bautizan solamente en el nombre de Cristo, eso es un error.
doctrinal. Porque se están bautizando solamente en el nombre de Cristo. Quiere decir que las personas ya quitaron a Dios Padre y ya quitaron al Espíritu Santo. Y ese fue el error de las personas hechos de la primera iglesia que se salió de Jerusalén, que se fue a Samaria o que recibió la palabra. Ellos no sabían cómo era el bautismo y ellos bautizaron solamente, no bautizaron en el nombre de Cristo, hermano. No bautizaron en el nombre de Cristo, bautizaron solamente en el nombre de Cristo. ¿Me explico? Sí. Cuando las personas bautizan en el nombre de Cristo, que fue lo que Pedro dijo que deberían hacer, significa bautízalos en el nombre de Cristo, como Cristo mandó. ¿Cómo mandó Cristo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es correcto. Pero las personas de Samaria bautizaron solamente en el nombre de Cristo y eso estaba mal. ¿Por qué? Porque ni siquiera recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautismo era incorrecto. Estas personas bautizaron solamente en el nombre de Cristo. Y yo quiero aprovechar el internet y ojalá hubiese una persona escuchando esta enseñanza. Hermano, usted puede bautizar en el nombre de Cristo y esto significa una sola cosa: hacerlo a la manera de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si usted bautiza solamente en el nombre de Cristo, las consecuencias es que usted no recibe el Espíritu Santo. Esto es palabra de Dios. Lo puede encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 14 al 16. Las personas que bautizaron solamente en el nombre de Cristo no recibieron el Espíritu Santo porque su bautismo estaba equivocado. Su forma estaba equivocada. Muy bien. ¿Entendemos, hermanos? Amén. Ahora, vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 19. Seguimos con el tema, ¿cuál es la manera correcta? ¿Cuál es la manera correcta de bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Cristo mandó, o solamente en el nombre de Cristo. Si se hace solamente en el nombre de Cristo, está fallando. Y lo que usted recibe como Espíritu Santo no es el Espíritu Santo. Si se hace a la manera de Dios, a la manera de Cristo, si se hace en el nombre de Cristo, entonces, hermano, se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, vamos por favor a Hechos capítulo 19. ¿Cómo bautizaba Pablo? ¿Cómo bautizaba Pablo? Y Hechos capítulo 19 dice que después de recorrer las regiones de Asia, yo creo, estoy en Hechos 19.1. Hechos 19.1. Después de recorrer, Pablo llegó a Éfeso y encontró ahí unos discípulos. ¿Qué significa eso? Ya eran personas que estaban estudiando la Biblia. Ya eran personas que estaban analizando la Biblia. Eran discípulos. Dice que encontró ahí unos discípulos y les preguntó Pablo. ¿Cuál es la pregunta de Pablo? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Fíjese bien. Pablo les dice, versículo 2, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ponga atención. Pablo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron, ¿qué pasó? Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Nadie nos ha mencionado que hay Espíritu Santo. ¿Cuál sería la respuesta lógica de Pablo? La respuesta lógica de Pablo sería, pues, ¿quién les predicó? O sea, ¿quién les enseñó que no les habló del Espíritu Santo? Pero no les habló de eso, dijo. Como ellos dijeron, nosotros jamás hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les dice, ¿en qué pues fuisteis bautizados? O sea, ¿cómo que no has oído del Espíritu Santo?
Si no has oído del Espíritu, si fuiste bautizado, tienes que haber oído del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautizo se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me digas que no has oído del Espíritu Santo y que ya fuiste bautizado. Si fuiste bautizado, tienes que haber oído del Espíritu Santo. Por eso la pregunta no es si se mencionó el Espíritu Santo. Ponga atención a la pregunta. La pregunta no es si se mencionó el Espíritu Santo cuando te bautizaste. No. La pregunta es qué clase de bautismo recibiste que no se mencionó el Espíritu Santo. La pregunta, tenemos que entender esto, hermanos. O sea, no está preguntando, oye, ¿por qué no has oído del Espíritu Santo? No. Es qué clase de bautismo recibiste que no se mencionó el Espíritu Santo. Si el bautismo correcto es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, es lo que Pablo está diciéndole. Si tú fuiste bautizado de la manera correcta, tienes que haber oído acerca del Espíritu Santo, porque en el bautismo correcto el Espíritu Santo se menciona con las otras dos personas de la Trinidad. ¿Sí? Ahora, siga leyendo, hermano. Dice que Pablo, ellos le dijeron, pues fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y Pablo les dice, pero Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole a la gente que creyeran en aquel que vendría después de él. Cuando oyeron esto, ¿cómo fueron bautizados? En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? O sea, Pablo no puede estar diciendo, ¿cómo es que fuiste bautizados en el bautismo correcto y no mencionaste el Espíritu Santo y ahora ya estás en el bautismo correcto, te voy a bautizar solamente en el nombre de Jesús? No, ahí no se bautizó en el nombre de Jesús, solamente en el nombre de Jesús. Fue bautizado en el nombre de Jesús. ¿Qué significa? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo correcto. Todo lo demás es invento de la gente. Entonces volvieron a ser bautizados, hermano. Volvieron a ser bautizados porque habían sido bautizados solamente en el bautismo de Juan. ¿Sí? Tiene que ser el método correcto, hermano. Tiene que ser el método correcto. Entonces, estas personas fueron bautizados después de que ya conocieron que tenían que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces fueron bautizados en el nombre de Jesús. No quiere decir solamente en el nombre de Jesús. No fueron bautizados solamente en el nombre de Jesús. Fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta ha sido nuestra clase de hoy, hermanos. Si hay alguna pregunta, si hay una duda, si hay algo en lo que yo pueda ayudarles, quiero hacerlo con mucho gusto. ¿Todos estamos bien? Bueno, Dios les bendiga. Vamos a cantar, hijo. Vamos a cantar y después de esto vamos a tener un pequeño pensamiento. Vamos a